Hola mis amores, el día de hoy le voy a explicar la actividad número 2, que se titula Actividad 3. Esta es mi casa. En el cuaderno escribe la fecha y el título de la actividad. Esto lo dice el cuadernillo. Entonces, ¿qué hacemos? Como vemos aquí en este cuadrito, escribimos la fecha aquí arriba, luego escribimos día 2. Eso en el cuaderno, debemos de escribirlo, dice, como dice el mandato, escribe en el cuaderno. Entonces, escribimos día 2 y luego de día 2 escribimos actividad número 3 y escribimos el título de la actividad, que es Esta es mi casa. La tarea número 1 de esa actividad dice, vuelve a leer el cuento en los volcanes de la página 10. El cuento que leyeron ayer, hoy vuelven a leerlo. Eso no hay que escribirlo. Como dice bien el mandato, leer, solo van a leer de nuevo el cuento. En la tarea 2 de la misma actividad dice, describe tu casa por escrito. Le puse aquí entre paréntesis, en el cuaderno, o sea, en el cuaderno van a escribir en no menos de 5 líneas, pueden ser más, pero no menos de 5 líneas, describir nuestra casa. Dice, puedes elegir una de estas dos formas. Entonces aquí vemos dos ejemplos diferentes. Una dice, una descripción mientras vas caminando. Por ejemplo, cuando entramos hay una salita, después está la cocina, es un ejemplo. Entonces, otro es sin moverte, explica cómo está formada tu casa. Por ejemplo, mi casita tiene una salita, una cocina. Veamos un ejemplo más completo. Dice aquí, este ejemplo yo lo hice, pero no pueden hacer el mismo ejemplo que yo. Este es el ejemplo de mi casa. Por favor, cuando me manden la tarea, no quiero ver lo mismo que yo escribí, ¿eh? Dice, mi casa tiene 2 galerías, coma, una sala muy grande, coma, 3 habitaciones, coma, 2 cocinas, coma, un baño, coma, un jardín, coma, un patio muy amplio y 3 puertas que se comunican con la entrada de la casa, la sala y con las 2 cocinas. Como ustedes pueden ver, el mandato dice que es de 5 líneas o más. Entonces, en el texto que yo escribí, en el párrafo que escribí, hay 6 líneas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, la actividad número 3 tiene 2 mandatos. Primero, nos manda a hablar con nuestra familia, con mi mami, con mi papi, acerca de aquellos lugares que más te gusta visitar. Pueden ser paseos cerca de tu casa, por ejemplo, el parque, la iglesia, la escuela, la casa de la abuela, la casa de la tía, la casa de mi amiguita, como los lugares que a ustedes les gusten visitar. Entonces luego dice, esa tarea, luego que dice que dialoga, dice que escribe en el cuaderno. Lo que tú dialogues con tu mamá y con tu papá, tú no lo vas a escribir en el cuaderno. Lo que vas a escribir en el cuaderno es esta parte de aquí. Dice, escribe en el cuaderno al menos 2 lugares para llevar a un visitante como Don Yo. Y cuenta por qué. Como ustedes saben, Don Yo es uno de los personajes del cuento de los volcanes. Luego que uno escriba esos 2 lugares, va a decir por qué usted llevaría a Don Yo o por qué usted eligió esos lugares. Entonces, aquí hay un ejemplo. Vuelvo y repito, los ejemplos son para guiarse. Los ejemplos son para observar y tener una idea de cómo hacerlo, pero no quiero que bajo ninguna circunstancia me escriban en su cuaderno los mismos ejemplos que yo le estoy mostrando. Bien, los ejemplos solo son para guiarse. Entonces, aquí hay un ejemplo. ¿Cuáles son los lugares que yo llevaría a Don Yo? Yo lo llevaría a la iglesia, al parque y al río, porque son los lugares que más me gustan visitar. Mire, cuando vamos a utilizar el por qué en forma de pregunta, lo hacemos de manera separada y con tilde en la E. Cuando voy a responder o a dar una respuesta a este por qué, hago el por qué pegado. Como vemos aquí, el por qué pegado y sin tilde. Vuelvo y repito, para hacer la pregunta lo hago separado y con tilde en la E. Para responder esa pregunta lo hago junto y
sin tilde. Vamos a pasar a la próxima actividad. Dice actividad 4. Dibuja el lugar donde estoy. Los materiales que vas a necesitar para hacer esa actividad son una regla larga en tu casa o una cinta métrica. Unas hojas cuadriculadas, ya que te ayudarán a dibujar mejor. Las hojas cuadriculadas las podemos conseguir en cualquier papelería, en cualquiera. Yo creo que aquí en Gonzalo hay. Solo tendrían que ir a la surtidora o a donde Román a investigar si hay hojas cuadriculadas que la venden a 5 pesos, me parece. Y a veces tenemos cuadernos en la casa que tienen hojas cuadriculadas. Entonces, vamos a usar un lápiz, un borrador y una hoja para hacer un borrador. ¿Qué es un borrador? Un borrador es algo que yo escribo con las primeras ideas. Luego, esa hoja que yo hice mi dibujo, como ya yo plasmé mi idea, entonces me servirá para hacer mi tarea final o para volverlo a escribir. Solo voy anotando mis ideas y eso me sirve para hacer mi producción final. Bien, la tarea número 1 dice, dibuja un croquis del lugar de tu casa donde estés ahora, por ejemplo, el comedor o el patio, para facilitarte la tarea de hacer luego el plano, por ejemplo. Entonces aquí yo hice un pequeño plano de lo que es la sala de mi casa, perdón, un croquis. Hice un croquis de lo que es la sala de mi casa. Como podemos ver aquí, hice un cuadro, como mayormente los croquis se hacen de varios lugares de la casa o de la casa completa, pero en el mandato especifica un solo lugar, o el comedor, o el patio, o el lugar donde uno se encuentra. Como mayormente ustedes siempre están en la sala, yo decidí hacerle un ejemplo de la sala de mi casa. Vemos aquí que aquí en la entrada está la puerta, luego vemos la persiana, este cuadrito de aquí representa la televisión y esta de aquí representa el comedor. Estos circulitos representan cada una de las sillas de mi comedor y ahí está dibujado mi croquis. Entonces la tarea 2 dice, para revisar si tu croquis está bien hecho, camina cerca de las paredes y cuenta cuántos pasos entran al largo y al ancho de ese ambiente. Anota estas medidas de cantidad de paso en los lados de tu croquis. O sea, en el croquis voy después que yo le diga a mi mami o a mi papi que me ayude a medir cuál es el largo y el ancho de la sala de mi casa, lo voy a anotar en mi croquis. Entonces, a partir de ese croquis voy a dibujar un plano. Entonces, que pueden investigar en internet o pedirle cómo hacerlo. Entonces, dice, en la línea que corresponde a cada pared al lado de la que caminaste. Entonces, por aquí dice, ¿qué es el largo y qué es el ancho? Yo sé que muchas veces nos podemos confundir. Entonces, el largo lo podemos medir así, de aquí para abajo. El ancho de mi casa lo mido así, como está en el ejemplo. Imagínense que esta es la sala de su casa. Así es es el largo y así es el ancho. Entonces, esa es la medida que van a tomar. ¿Cuánto mide la sala de su casa a lo largo y a lo ancho? Para eso tienen que pedir ayuda de sus padres. Entonces, dice la tarea número 3. Ahora puedes hacer el plano de ese ambiente. Es decir, vas a tomar medidas exactas, toma una cinta métrica y mide el largo y el ancho de ese lugar del ambiente. Anota las medidas en el croquis en las paredes que correspondan con una regla y dibuja el plano en una hoja cuadriculada. Guíate por lo que está en el recuadro. Dice, los bordes de 4 cuadritos de la hoja, por eso es que es bueno tener la hoja cuadriculada, porque un ejemplo, dice que cada 4 cuadritos representa 1 metro. 1, 2, 3 y 4. Entonces, de ahí a aquí hay 1 metro, o si no, serían 100 centímetros, por ejemplo, como vemos el ejemplo aquí. Entonces, por ejemplo, dice así el borde de 2 cuadros equivale a medio metro, o sea, los 2 cuadritos representan 2 medio metro que viene siendo 50 centímetros, como podemos ver aquí, los 2 cuadritos. Y un borde de un cuadrito, o sea, un solo cuadrito, equivale a 25 centímetros. En total, yo podría decir que mi casa, vamos a suponer que este sea el ancho de mi casa. El ancho de mi casa o el ancho de la sala de mi casa equivale, si yo sumo 100
más 50, son 150, más 25, yo podría decir entonces que mi casa a lo ancho mide 175 centímetros. Ahora tendría que medirlo a lo largo, que sería un ejemplo desde aquí hasta aquí abajo, que es lo que falta. Entonces es por eso que deben usar la hoja cuadriculada, porque con los hoja cuadriculada pueden medir mejor. Dice, antes de dibujar, mira bien las medidas que tomaste. Si el ancho de una habitación es de 3 metros, o sea, 300 centímetros, ¿cuánto lado de cuadrito necesitarás? Y se mide 4 metros y medio, o sea, 450, puedes redondear la medida de la habitación. Tarea número 4. Luego que yo haga mi croquis y que yo dibuje mi plano, voy a recortarlo y lo voy a pegar en el cuaderno. Voy a pegar el croquis y el plano en mi cuaderno. Primero escribo el mandato y luego pego mi plano y mi croquis, pero primero escribimos el mandato. Luego describe con tus palabras el trabajo que hiciste escribiendo al menos 3 renglones o líneas. Yo le hice un ejemplo aquí. Por ejemplo, es mi ejemplo, solo para guiarse. Yo dije, primero dibujé un croquis de la sala de mi casa, utilizando regla y una hoja en blanco. Luego, con ayuda de mis padres, tomé las medidas a lo largo y ancho de la sala y las anoté en mi croquis. Finalmente, pegué en mi cuaderno el croquis y el plano que hice de mi casa. Ese es un ejemplo que hice yo. No tienen que decir exactamente, no tienen que decir lo que yo digo. Ustedes se guían de ahí para hacer esto que dice aquí. Luego que usted pegue, usted tiene que describir con su palabra en el cuaderno esto que le piden. Entonces, luego que usted pegue en la tarea 4, primero vamos a pegar el croquis y el plano. Luego vamos a describir con nuestra palabra el trabajo que nosotros hicimos, el trabajo que usted hizo. Luego que usted escriba con su palabra, al menos en 3 renglones o líneas. Yo utilicé 1, 2, 3 y 3,5 líneas. Entonces, luego que usted haga eso, al final va a escribir en su cuaderno un renglón con tu opinión. Cuando hablamos de renglón, hablamos de línea. Vamos a escribir con tu propia opinión cómo quedó el trabajo según tú. Bien, sé que lo harás bien. Cualquier dudas que tenga, me puedes preguntar, pero es importante que revises este video las veces que sea necesaria. Y en la televisión te van a ayudar, tienes que ver los canales de televisión, porque en la televisión también te van a brindar muchos ejemplos. Pero recuerda, por favor, leer detenidamente cada detalle del cuadernillo, que ahí se explican cada una de las actividades.